Shabbat Shalom para todos. La porción de esta semana se llama Vayetgel y está en el capítulo 35 del libro de Shemot, del libro de Éxodo. El capítulo 35 toca muchos temas. Aunque ya los que hemos venido leyendo las parashot, las porciones semanales, aunque ya la preparación del tabernáculo ya fue dado antiguamente, o sea, en los primeros capítulos, a partir del capítulo 25, es cuando encontramos que la orden del Eterno de construir un tabernáculo no es hasta este capítulo que se lleva a cabo el trabajo. O sea, el Eterno vuelve a decir cómo hacer todas las cosas. Pero no voy a centrarme en toda la construcción del tabernáculo, primero porque no tenemos tiempo para tocar todos los detalles que lleva la construcción del tabernáculo. Pero en este mediodía quiero que vayas al capítulo 35, versículo 2, y es allí donde me voy a centrar en la enseñanza de esta mañana. En el capítulo 35 del libro de Shemot, del libro de Éxodo, dice: durante un periodo de 6 días se podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes, un Shabbat de reposo completo. ¿Cómo dice en su Biblia? No estoy esperando la respuesta, más que han hablado 2 personas y está la congregación casi llena. O sea, estoy preguntando, dice allí: durante un periodo de 6 días se podrá hacer todas tus labores. O sea, ¿desde cuándo empezamos a contar los 6 días? Desde el sábado por la noche, que es cuando termina el Shabbat. Sábado por la noche ya es domingo, ya es el primer día de la semana. Recuerde que el nombre domingo apareció después. En la Biblia no aparece la palabra domingo. No existe en la Biblia la palabra domingo. Se le llamaba Yom Rishon, el primer día de la semana. O sea, no dice la Biblia que Yeshua resucitó un domingo. No dice eso. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando llegó el primer día de la semana, entonces el primer día de la semana es lo que hoy se le llama domingo. Entonces, si el domingo es el primer día de la semana, como es el primero, hay que empezar a contar después de ¿qué? Después del Shabbat. ¿Y el Shabbat empieza a qué hora? Cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol. Muy buena, correcta, Shabbat. Muy buena respuesta. El Shabbat no empieza a las 6 de la tarde. En algunos países sí, porque su horario allá es así. Pero el Shabbat empieza con la puesta del sol. En cualquier parte del mundo, en Israel, no tiene una hora, sino es con la puesta del sol. ¿Cuándo termina el Shabbat? Cuando se vuelve a poner el sol al día siguiente. Cuando al día siguiente se pone el sol y nosotros le añadimos una hora más, para estar seguro que no fuimos. ¿Por qué razón nosotros encendemos la luz del Shabbat 18 minutos antes de la puesta del sol? ¿Y por qué razón nosotros encendemos la luz del Havdalah, la vela del Havdalah, 1 hora después de la puesta del sol? Esa es la pregunta. Porque no es que el sol se pone, por ejemplo, si usted miraba la fecha acá en Miami, ¿verdad? En el calendario, para nosotros aquí la puesta del sol en la ciudad de Miami, la costa este de los Estados Unidos, el Shabbat empezó a las 7:14. Pero a esa hora no se pone el sol. A esa hora no se puso el sol. El sol se pone 18 minutos después. O sea que propiamente el Shabbat cae 18 minutos después de las 7:14. Estamos hablando alrededor de 7:30 de la noche. Es cuando ya el sol se pone. Pero ¿por qué entonces los sabios determinan que la luz del Shabbat
porque no la encendemos cuando el sol se está poniendo. ¿No? Para evitar violar el... Porque está escrito en el versículo de hoy. Dice, durante un periodo de 6 días se podrá hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes. Dice, Ubayom Hasbiji Yigielahem Kodesh, será para ustedes un día sagrado. ¿Qué es lo que dice? Dice, Shabbat Shabbaton la Adonai. No dice Shabbat solo, dice Shabbat Shabbaton. O sea, que cuando usted habla de un Shabbat y habla de Shabbat y Shabbaton, que está hablando de lo mismo. Y de hecho no es un término que solamente tiene que ver con el fin de semana. No es solamente tiene que ver con el fin de semana. El Shabbat Shabbaton también se le llama al Yom Kippur. En el libro de Vaikra, en el libro de Levítico, cuando se habla del Yom Kippur, del día de la expiación, si el Yom Kippur cae miércoles, ¿qué día es? Shabbat Shabbaton. Porque es como un Shabbat. Y todo lo mismo que Hashem nos manda en la Torah y lo que está en la tradición con respecto al Shabbat, aunque caiga el Yom Kippur, caiga el lunes, el Shabbat Shabbatón. ¿Cuándo cae Pesach este año? O sea, terminó el Shabbat. El viernes anterior, antes del Shabbat, vamos a celebrar el Shabbat en nuestras casas. En la mañana vamos a venir al servicio, porque es servicio de Shabbat. Pero cuando termine el Shabbat, ¿qué empieza? Pesach. ¿A cómo le vamos a llamar a ese día de Pesach? Shabbat Shabbatón. Pero Rabino Isaac, el sábado era Shabbat y ahora otra vez Shabbat Shabbatón, porque no tiene que ver con el viernes exclusivamente y el sábado. No tiene que ver con que el Shabbat es solamente el fin de semana, el viernes para sábado, viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. No, también a los días festivos se le llaman Shabbat Shabbatón, cuando en ellos está prescrito, dice, no hará ningún trabajo en él como en Shabbat. Por eso se le llama Shabbat Shabbatón. Claro, en su Biblia, en lo que están leyendo tal vez en una versión no hebrea, están leyendo en la Reina Valera, tal vez la mayoría, no dice Shabbat Shabbatón. En su Biblia dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo. Dice solamente día de reposo. Pero el hebreo no dice Shabbat. El hebreo dice Shabbat, Shabbatón. Un sábado de reposo. Y por eso en el hebreo tenemos que añadirle completo. Porque el Shabbatón implica eso. Que es un sábado de descanso completo. ¿Para quién es el Shabbat? No dice que para que usted se quede en la casa descansando. Aunque descansar es parte del Shabbat. Pero el propósito principal de el Shabbat es que, porque no te dice, si el mandamiento hubiese dicho, guarden el Shabbat como un día de reposo, ya está. Pero dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día, eso está en los 10 mandamientos. Lo que pasa es que en otros grupos te dijeron santificará las fiestas. Pero cuando usted va a la Biblia y lo lee como lo dice la Biblia, no como lo dice el librito, dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será Shabbat para el Señor tu Dios. Entonces, el propósito del Shabbat, ¿cuál es? Que yo trabajo, soy esclavo del trabajo 6 días de la semana, pero en el séptimo me libero y lo dedico ¿para qué? Para lo que no puedo hacer los 6 días de la semana. Porque dirá la gente, dice, oh Rabino, yo el lunes también yo oro, usted no ora como oró hoy. Seguro que el martes usted canta una alabanza, pero no la canta como la cantó hoy. A lo mejor leyó la parashá, pero no la estudió como la va a estudiar hoy.
Entonces el Shabbat tiene eso, el propósito por la cual nosotros nos congregamos es para reconocer que el Eterno hizo los cielos y la tierra en 6 días. Eso es lo que recitamos en el Beshamru. Cuando estamos leyendo la Midá, cuando estamos cantando la Midá, en la Midá de Shabbat, decimos, Beshamru bene Israel et ha-Shabbat, la azot et ha-Shabbat le dorotam berit olam. Beni uveim beni Israel ot hile olam ki sheshe yami hasa Adonai hashamay vet ha'ar vayom hasvilli Shabbat vayenafash. Eso es lo que nosotros recitamos. Recitamos en el rezo de la Amidá de la mañana. Recitamos dentro de la Amidá. Hay 2 versículos bíblicos que están en Éxodo, capítulo 31, versículos 16 y 17. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat por sus generaciones como un pacto perpetuo. Esto es una señal entre yo y los hijos de Israel. ¿Para cuándo? Ahí no dice para acá, hasta que llegó la cruz. Ahí dice que qué. ¿Y hasta cuándo es para siempre? Para siempre no es hasta que venga Yeshua y la elimine. Porque algo que es para siempre es perpetuo. ¿Me siguen? Ok. Y dice, esto es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. ¿Cuál es la señal? De que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y obtuvo reposo. Shabbat vayenafash, dice el hebreo. Ahora, entendiendo esto, seguimos leyendo y dice, todo el que haga una labor en él, o sea, en el día de Shabbat, morirá. Versículo 3, dice, no encenderán fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. Esta es la razón por qué las velas del Shabbat no las encendemos cuando usted llegó del trabajo a las 10 de la noche. ¿Me está siguiendo? Si usted llegó después que el sol se puso, usted no puede encender las velas del Shabbat. ¿Por qué? Porque está escrito que en Shabbat no se puede encender fuego. Rabino, ¿y qué hago? Yo llego a mi casa del trabajo porque trabajo y llego. El Shabbat está empezando a las 7:14, pero yo llego a las 9 de la noche. No pasa nada. Usted llega, se baña, se viste, se sienta en la mesa y sin las velas encendidas, sigue la ceremonia. ¿Entendió? ¿Por qué no puedo encenderlas? Porque está escrito que no podrán encender fuego en vuestras casas. ¿Por qué razón entonces cuando termina el Shabbat prendemos la vela de Havdalah, la vela de separación, 1 hora después? Para estar seguro que ya nos fuimos del Shabbat y que ya el sol se puso y que cuántas estrellas tenemos en el firmamento. 3 estrellas. Cuando usted sale y dice 1, 2, 3. Para los que no saben inglés. 1, 2, 3. Cuando usted ve 3 estrellas, esa era la tradición sefaradí antigua. Que cuando no había hoy un calendario que hoy uno dice, hoy usted mira el celular, hace así, dice, ¿a qué hora se va a ocultar el sol? Usted va al celular, usted va al weather, ¿verdad? Y mira el weather. Ah, no, el sol se va a poner a las 7 y no, pero no es a esa hora. Tiene que dejar que pase más tiempo para estar seguro que el Shabbat ya terminó y usted no violar el mandamiento de encender fuego en Shabbat. Rabino, ¿y qué? La cocina, el microondas, eso lo hablamos después. Estoy hablando de encender fuego. Esto está asociado a la melajá, que tiene que ver con las obras para cocinar, para hacer un trabajo de... Pero ahora hay otras cosas que no vienen al caso hoy. Donde quiero centrarme es en esta parte preciosa de el Shabbat. El Shabbat es un mandamiento eterno. Yeshua, que es el Mesías de Israel y el Mesías del mundo, no pudo violarlo. ¿Por qué? Porque si Yeshua violó el Shabbat, no es el Mesías.
Yo sé que en el mundo occidental, si Yeshua viola el Shabbat, lo resolvemos rápido. Es que él es Yeshua. Él es el Mesías, él puede hacer lo que él quiera. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no? Yeshua tiene el poder para cambiar, para resucitar a muertos. Yeshua era el Señor de Shabbat, podía hacer lo que él quería. No. Yeshua no podía hacer lo que... ¿Sabe lo que no podía hacer Yeshua? Contradecir las Escrituras. Yeshua no puede contradecir las Escrituras. Entienda, cuando Yeshua está en el acontecimiento más grande y más hermoso de la historia, que es el judaísmo del primer siglo, cuando Yeshua se manifiesta y se da a conocer como el Mesías, oído, no existía el Nuevo Testamento. ¿Me sigue? No existía el Nuevo Testamento. O sea, Yeshua no pudo decir, vamos a leer la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Cuando Yeshua está ahí, cuando Yeshua aparece, cuando Yeshua se manifiesta como el Mesías, no hay Nuevo Testamento. Imagínense, siempre lo tengo que decir porque tengo que ubicar a la gente en el contexto histórico. La primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento no fue Mateo, no fue Marcos, no fue Lucas, no fue Juan, no fue Hechos, no fue Romanos, no fue 1 Corintios, no fue 2 Corintios, no fue Gálatas, no fue Efesios, no fue Colosenses, no fue Filipenses, no fue 1 Tesalonicenses, ni la segunda carta de Tesalonicenses, ni 1 Timoteo, ni 2 Timoteo, ni Tito, ni Filemón, ni la carta a los Hebreos. La primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento es la carta de Santiago. Se escribió entre el 42 y el 45 después de la muerte de Yeshua. O sea, que Yeshua no conoció ninguna de las cartas que usted y yo hoy leemos. Nunca las leyó. Cuando Yeshua vivió, lo único que existía era el Sefer Torah que está aquí. Bueno, no este, pero esta es una copia de aquel. No había. Ahora, entienda esto. En la mentalidad occidental, el argumento de que Yeshua violó el Shabbat es un tema recurrente dentro de los círculos cristianos, tomando como base versículos sacados de su contexto. Y yo sé que usted en su mente está diciendo, no, pero sí, porque yo recuerdo que en algún lugar, no sé dónde, porque así somos nosotros. Decimos, yo lo leí, donde dice que él violó el Shabbat. Ahora, la pena para violar el Shabbat, lo acabamos de leer. ¿Cuál es la pena por violar el Shabbat? La muerte. Si Yeshua hubiese violado el Shabbat, ¿lo hubiesen matado, sí o no? Porque está escrito que quien viola, está escrito, Hashem le dijo a Moisés, escribe ahí, cualquiera que viole el Shabbat será muerto. Ahora, cuando a Yeshua lo llevaron a matar, no lo clavaron en el madero porque violó el Shabbat. Es que si esa hubiese sido la excusa, los fariseos o los sabios del primer siglo hubiesen dicho, violó el Shabbat aquí, violó el Shabbat allá, violó aquel Shabbat, este día violó el Shabbat, en aquel día hizo algo que está prohibido, tenemos que matarlo. Y legalmente tenían que matarlo porque había violado el Shabbat, pero esa no fue la causa por la que lo llevaron al madero. ¿A usted no le ha parecido eso curioso? Que cuando Yeshua, la Torah dice que quien viola el Shabbat tiene que morir. Es más, dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 17 o en el 16, que hubo un hombre que ya Hashem había dicho, no se puede recoger nada, no se puede encender fuego, no se puede cocinar en Shabbat, está prohibido, yo no quiero que hagan eso. Para eso le voy a dar una bendición en el maná. El viernes le voy a dar doble porción. ¿O es que tú crees que tú trabajaste porque tú ganaste dinero esta semana porque tú eras bueno y eres un buen empleado y porque Hashem bendijo la obra de tus manos?
para que pares el Shabbat y bendiga su nombre. ¿Qué pasó? Que aquel hombre se levantó en la mañana y fue el sábado y a buscar leña. Y venía cargando el leño. Y lo consiguieron. Y dijeron, ¿cómo que tú estás haciendo? Ya Hashem le dijo a Moisés que no puede, eso no se puede hacer. Y le fueron y dijeron, Moisés, mira, conseguimos a este hombre cargando una leña para encender fuego. Y Moisés dijo, no sé. A mí no me han dicho nada. ¿Qué hacemos con él? Moisés dijo, no, yo no sé. Moisés fue y oró. Y Hashem le dijo, mátenlo. Si Yeshua hubiese violado el Shabbat, Yeshua hubiese sido muerto, lo hubiesen matado. Hubiese sido la única excusa que hubiese tenido los fariseos, los saduceos, para llevar a Yeshua a la muerte. Pero a él no lo mataron por eso. ¿Lo mataron por qué? Porque él dijo que era Dios. Y lo acusaron de blasfemia. ¿Cómo tú, siendo hombre, te haces Dios? Y el sacerdote, el sumo sacerdote, agarró la vestidura y se la rasgó. Señal de profanación. ¿Qué hicieron? Le dijeron a se dice que es el rey, que no sé qué, y más que nosotros más que tenemos un rey que es César. Que eso era mentira. Simplemente hicieron eso para matar a Yeshua. Entonces es importante acá. Cada vez que usted leyó un relato donde usted entendió que Yeshua violó el Shabbat, usted tiene un demonio en la cabeza. Usted no leyó bien. Usted no leyó bien. Usted no entendió lo que estaba leyendo. Y aquí a veces tengo que darle la razón a la Iglesia Católica. De quitarle la Biblia a la gente. Porque se están autoasesinando. ¿Usted sabe qué es terrible? Cuando usted cree que lo que usted leyó es la verdad y después para yo cambiarle eso cuesta mucho. Porque es más fácil que usted caiga en el error que yo sacarlo de él. Cuando usted está convencido que lo que usted investigó es como usted cree, sacarlo de ahí es muy difícil. Por eso que su mamá no sale donde está y usted por más que le dice no sale. Y es por eso por más que usted le habla a su hijo, no llega. Porque él tiene su verdad y usted tiene la suya. Es complicado eso, complicadísimo y muy delicado. En esta porción, en esta parashá de la semana, vamos a estudiar el concepto del Shabbat y si verdaderamente Yeshua lo violó. Así que necesito que todo el mundo esté en primera fila con Biblia abierta y siguiendo la lectura. Se ha enseñado a través de los tiempos en el mundo occidental, los que no son judíos, enseñan que Yeshua violó el Shabbat y lo dicen de alguna manera para justificar que el domingo reemplazó el sábado. Claro, tienen que salir con un argumento que es válido y es respetable, pero desde mi punto de vista, cuando yo estudio la Escritura, no es sustentable. Porque lo que yo siempre digo, si la hermana Patricia vende tomates y yo vendo tomates, ¿qué va a decir la hermana Patricia? Que los tomates míos no son buenos. Que los que son buenos son lo que ella está vendiendo. Pero entonces nos parece que esto no es honesto. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que la Biblia hable por sí sola. Tenemos que dejar que la Biblia nos explique de qué es lo que estamos hablando. Si Yeshua violó el Shabbat, qué raro que no lo mataron por eso. Cuando está escrito en la ley, en la Torah, que cualquiera que violaba el Shabbat era reo de muerte. En el judaísmo del primer siglo, y aún hasta el día de hoy, entienda, el judaísmo no tiene una teología monolítica. ¿Qué quiero decir con eso? Que el judaísmo no cree en todo la misma cosa. Sí, porque la gente dice, los judíos se lavan las manos. No, eso no es cierto. Hay algunos que se lavan las manos y la gran mayoría no se lavan las manos antes de comer. ¿Entendió?
Los judíos creen en la resurrección de los muertos. Eso no es cierto. Hay judíos que creen en la resurrección de los muertos y hay judíos que no creen en la resurrección de los muertos. Entonces usted no puede decir el judaísmo porque está dando una idea errónea que no se ajusta a la realidad. Entonces esa idealización que usted tiene con respecto al judaísmo, de que todos creían la misma cosa, de que todos celebraban lo mismo, de que todos hacían las cosas, no es cierto. En el judaísmo hay libertad de mentalidad y libertad de criterio. Usted es el cuadrado y yo soy el cuadrado. Que a nosotros nos dijeron que si no era blanco era negro. Y si usted no es blanco o negro como soy yo, usted está mal y se va para el infierno. Imagínense, el rabino Hillel, que vivió 100 años antes de Yeshua, no creía ni en la resurrección y no creía que venía un Mesías redentor. ¿Quiénes de los que están ahí se hubiesen congregado con el rabino Hillel? Levanten la mano. O sea, el rabino Hillel no creía que venía el Mesías, no creía en la resurrección. ¿Quién se congregaría con el rabino Hillel? ¿Sabe por qué usted no se congrega? Porque usted es cuadrado, yo no. Porque a mí el rabino Hillel puede decirme, no hay resurrección, y te busca los versículos. Y yo le digo, no, pero está bien, ¿usted cree eso? Ah, perfecto, yo sí lo creo. Pero mire, el rabino Hillel, el gran Hillel, que fue el abuelo de Gamaliel, donde estudió Pablo. Y el rabino, mire, el rabino, con el mayor respeto, si usted cree esto, yo se lo respeto, pero yo no creo eso porque yo creo esto. Ahora no, si él no cree lo que yo creo, entonces él está mal. Usted es así, no me diga que no. Amén. Gracias, hermana Patricia, por su honestidad. Si usted no cree, no, pero eso no puede ser. Rabino, mire, yo me regalaron un puerco, pero como yo no como puerco, no se lo voy a dar a mi mamá, porque yo no quiero que mi mamá, porque su mamá no es creyente. Regálense lo que se lo coma todo lo que le dé la gana. Usted está viendo la mentalidad cuadrada que usted tiene. Usted no puede obligar a la gente que guarda el mandamiento, que ni usted y yo a veces lo podemos cumplir bien. El rabino siempre que llego acá me quita las alfombras voladoras. Yo tan feliz que era. Yo pensaba, rabino, óigame, mire, yo le digo esto para que cuando algún día usted se encuentre con esto no se asuste. Y diga, me engañaron, me estafaron. En el judaísmo hay gente que come puerco y camarones y langostas. Muchísimo. Ahora, porque ellos coman eso, yo no lo voy a comer. En el judaísmo hay gente que no cree en la resurrección. Y que yo creo que eso a mí no me importa. Lo respeto, allá ellos. Y como yo siempre digo, ¿tú crees que Yeshua viene? Sí, qué bueno, yo también. ¿Tú no crees que Yeshua no viene? Qué bien, viene igual. ¿Usted cree que Yeshua va a dejar de venir porque usted no cree en él? Porque usted no cree que va a regresar. Si usted cree que Yeshua viene, él va a venir. Si usted no cree que Yeshua viene, él va a venir igual. Porque no va a depender de lo que tú y yo creamos, va a depender de qué. De que lo que está escrito tiene que ser así. Ahora, entienda. Yeshua cuando vino, dice el apóstol Pablo, que Yeshua murió conforme a las escrituras. ¿A qué escritura? Porque el nuevo pacto no existía. Cada vez que en la Biblia se dice las Sagradas Escrituras, la Escritura está haciendo referencia a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Días, Onado, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Cada vez que el Nuevo Testamento dice las Sagradas Escrituras, está hablando del primer pacto de la Tanaj, lo que acá en Occidente le llaman el Antiguo Testamento. Ahora es interesante porque si Yeshua muere conforme a las Escrituras, no violó las Escrituras, cumplió todas las Escrituras. Y de hecho en Mateo 5:17 dice claramente que el mismo Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la ley. Y si Yeshua no vino a abolir la ley, ¿cómo se va a meter con el sábado y lo va a cambiar después de la resurrección? Ese es uno de los conflictos que yo tengo con mis hermanos cristianos.
No, el domingo es el día del Señor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice en ninguna parte. No, pero Yeshua resucitó. Ah, sí, yo sí, eso sí lo creo porque eso está ahí. Que resucitó el primer día de la semana. También, yo también creo eso. Pero en ninguna parte dice que porque Él resucitó el domingo, de a partir de eso se cambió. Si hubiera un versículo que dijera, por cuanto yo resucité el primer día de la semana, de ahora en adelante ustedes guardarán este día. Entonces yo tuviera, mañana me sentaría a celebrar. Pero no hay ningún texto bíblico que diga eso. En la historia, vaya, mire, lo que ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Vaya y pregúntele a la inteligencia artificial y dígale, ¿cuándo fue el día que se instituyó el domingo? Pregúntele a la inteligencia artificial. No me haga caso a mí, ¿verdad? O vaya a una enciclopedia y le van a decir que el domingo se empezó a instituir 300, 400 años después de Yeshua. Eso es historia. Si a usted no te contaron esa historia, eso me pasó a mí como la mano peluda. A mí cuando me acostaba yo, que me iba a levantar de la cama, me decía, si te levantas te sale la mano peluda debajo de la cama. Y yo hasta el día de hoy, a mis 58 años, cuando yo saco así la cama, que estoy dormido, que pongo así la cama, el brazo hago. Porque yo no creo en la bruja, pero de que vuelan, vuelan. Entonces uno no sabe que se me saca una mano peluda por ahí y me agarra el dedo. Mi mamá me traumatizó con eso. Entonces preste atención, por favor. El judaísmo del primer siglo hay que entenderlo porque es el tiempo donde Yeshua está viviendo. Si yo no entiendo el judaísmo del primer siglo, no entiendo lo que está diciendo el nuevo pacto. Por eso cuando usted ve la palabra discutir en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que usted piensa? Que están peleando. Y no es cierto. Es más, si usted va al diccionario de la Real Academia Española, busque la palabra discutir y le va a decir que es debatir. Yeshua no se cayó a golpe con nadie, no estaba gritándole a nadie, no estaba peleando con nadie, no estaba discutiendo con nadie. ¿Estaba qué? Debatiendo. Tu postura, esta es la tuya, pero mira, aquí dice esto. Y ese todavía, hasta el día de hoy, fíjense, hasta el día de hoy en el judaísmo es así. ¿Sabe algo que tiene el judaísmo que a mí me apasiona? Es que todo lo cuestiona. Todo lo cuestiona. ¿Y por qué? No, nosotros nos dice, el rabino dijo, ya lo que el rabino diga, así es. No, hay que cuestionar. Rabino, ¿y por qué esto? Rabino, ¿y por qué aquello? Rabino, no entiendo, rabino, vuélvame a explicar. Y hay que cuestionar. ¿Cuestionar por qué? Porque queremos hacer las cosas lo mejor posible, en la medida que se pueda. Entonces, el cuestionamiento forma parte de la vida diaria de un judío. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces entender los supuestos quebrantamientos o las supuestas violaciones del Shabbat atribuidos a Yeshua por gente que lee el Nuevo Testamento sin entender la perspectiva judía, sin entender la cultura judía y sin una teología antinominiana? Si el rabino habló en lengua, no estoy hablando en lengua. Nomos, ¿qué significa en griego? No, nomos. Ley, que está hablando de Torah. En hebreo es Torah, en griego nomos, en español ley, ¿verdad? Antinominiana, es decir, una teología que no está prejuiciada en contra de la ley, como ¿cuál teología? La teología dispensacionalista. Para los que no saben lo que es teología dispensacionalista, son aquellos que creen que la ley está abolida. Pero recuerden los diezmos que están en la ley. Dicen que la ley está abolida, pero leen el Salmo 23 que está en la ley. Dicen que la ley está abolida, pero te citan Habacuc para decirte, me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. O sea, estos dispensacionalistas dicen que la ley acabó cuando Yeshua murió en la cruz. Y se acabó la ley, ahora estamos en la gracia. Eso, quien tiene ese concepto en su cerebro, esa información, va a ver la Biblia y la va a ver como cuando yo voy a Disney. Usted sabe que después de Israel, el segundo lugar más preferido mío, ¿cuál es? Disney.
Después de Israel, mi segundo lugar preferido en el mundo es los parques de Disney. ¿Y sabe qué? Pero hay unos parques en Disney que a mí no me gusta montarme y son cuando me tienen que dar unos lentes para ver cosas en 3D. Cuando me ponen los lentes en 3D, mi esposa me grita, me insulta, hasta me golpea. Porque yo estoy sentado en la silla. Usted sabe que es un cine, con una silla, yo estoy sentado ahí, pero esa cosa parece que usted está montado ahí. Y usted quiere ver un rabino desquipado, yo grito, me agarro, digo ¡ah! Y mi esposa me da, mira para el piso, estás en el... Porque el aparato, voy a una montaña rusa, pero es en el aparato. Pero como te ponen esos lentes 3D, 4D, parece que tú vas montado en ese aparato y tú vas gritando cuando la montaña rusa sube, baja, tú gritas con eso. Y mi esposa me tiene que decir, ellos se divierten más mirándome a mí, sentado en la silla sin moverse, que lo que está pasando en la pantalla. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay gente que le pusieron unos lentes, porque si tú vas a ese lugar a ver el 3D y el 4D y te lo quitan los lentes, tú no ves nada. Se ve todo distorsionado. Entonces hay gente que te pone lentes para que tú veas en la Biblia lo que la Biblia no dice, para que veas lo que ellos quieren que tú veas. Pero mi trabajo como rabino es llevarte a las escrituras para que tú mismo llegues a la conclusión de lo que el texto bíblico dice. Amén. Lo primero que tenemos que saber es que Yeshua vivió como judío, ¿sí o no? Amén. Una señora católica, pobrecita, muy buena gente, llegó y me dijo, no, Jesús era cristiano. Y no, señora, nació en Belén. Sí, pero no, mira, nació en Israel. A Yeshua lo circuncidaron cuando era niño. ¿Sí o no? Sí. Que yo sepa, los cristianos no se circuncidan. Pero ahí dice, circuncídalo porque eso es higiénico, es bueno. La gente lo ve así como una cosa, hoy lo ven como una cosa de higiene, de salud. No, nosotros no lo hacemos por salud. Nosotros lo hacemos porque este es un mandamiento y punto. Yeshua, ¿a qué iglesia? Búsquenme una iglesia donde Yeshua fue. Dígame una iglesia donde Yeshua fue, o sea, en la Biblia, mencióneme un texto. ¿A dónde iba Pedro y Juan a hablar? Cuando Pedro y Juan en el libro de los Hechos nos dice que iban a orar, ¿a dónde iban Pedro y Juan a orar? ¿A qué templo? ¿Al templo mesiánico? ¿Al templo donde estaban los judíos creyentes? ¿Al templo de qué? De Jerusalén. Ahora, miren, según Lucas, vaya a Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas, el Evangelio, Lucas 2:21. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús o Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Qué hicieron con Yeshua a los 8 días? ¿Por qué lo circuncidaron? Porque María era judía, José, su padre putativo, era judío, eran practicantes de la Torá. Y ellos sabían que ya la Torá había estipulado que a los 8 días de nacido, el niño había que circuncidarlo. Y eso fue lo que hizo José y María con sus hijos. Con su hijo, o con sus hijos, porque no fue Yeshua solo, fueron todos. Vaya a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat entró en la sinagoga por casualidad. Entró a la sinagoga a predicarle a esos judíos para que se conviertan y no se vayan para el infierno. Entró a la sinagoga de Satanás. No, ¿qué dice Lucas? Que entró en la sinagoga conforme a qué?
O sea, ¿cuál era la costumbre de Yeshua? O sea, ir a la sinagoga todos los Shabbat. O sea, el día que Yeshua se congregaba, ¿era cuál? El día del Shabbat. Dice, y no solamente eso, a mí me encanta esta parte porque dice, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, le dieron, ¿qué dice? Cuando le dieron el profeta Isaías el sábado, los profetas se leen antes de la Torah o después de la Torah. Después de la Torah se le llama la Haftará, la porción de los profetas. Entonces, ya habían leído, aunque el texto no lo dice, sabemos que ya primero habían leído la Torah, y después que leyeron la Torah, ¿qué leyeron? Le dieron, vamos a leer la Haftará, la porción de los profetas, y le dieron a él el libro del profeta Isaías, y él dijo, aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido, y él dice, hoy se ha cumplido esto delante de usted. Entonces, Yeshua se congregaba en Shabbat. Yeshua enseñó desde la perspectiva de la Torá y los profetas. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no se había codificado. Entiendan, el 390 después de Yeshua, a alguien, a un obispo, se le ocurrió recoger todas las cartas y decir, este es el Nuevo Testamento. Esa parte de la historia no te la contaron, ¿eh? ¿No te la contaron? Ay, mi hermano, usted tiene que venir a los cursos que yo doy, a la yeshivot que yo doy. Que doy historia de la iglesia primitiva, para que ahí entienda que hasta el 390, en un sínodo, se determinó los libros y se hizo un canon nuevo testamentario. Las cartas sí existían. Las cartas andaban dando vuelta por allí. Las copias de las cartas andaban dando vuelta por ahí. Pero un canon nuevo testamentario, como lo tenemos hoy, donde tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, los 27 cartas, documentos, se hizo 390 años después de Yeshua. Lo único que estaba escrito en pergaminos para el tiempo de Yeshua y para el tiempo de los apóstoles era el Sefer Torah, el rollo de la Torah, el rollo de los profetas, de los Nevi'im, y el rollo de los Ketubim, el rollo de los escritos. No había más nada que eso. Porque ni el Talmud estaba escrito. El Talmud, la Mishnah, se transmitía oralmente. El Talmud se codificó, se escribió y se hizo un tomo 200, 300 años, 400 años después de Yeshua. Entonces, si Yeshua, por eso Yeshua dijo, si le creyeran a Moisés, le creyeran a mí, porque Moisés habló de mí. Cuando Yeshua dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escritura mandó a escudriñar Yeshua? Si las cartas de Pablo todavía no se habían escrito, los evangelios no se habían escrito, las cartas pastorales no se habían escrito, Apocalipsis no se había escrito, Santiago no se había escrito. ¿Cuál fue la escritura que Yeshua mandó a investigar en Juan 5:39? Entonces, entienda usted, si usted no entiende eso, no va a entender la Biblia cuando la lee. Tiene que entender eso aquí. O sea, cuando Yeshua habla, siempre va a citar la Torah. Pablo, cada vez que cita un texto bíblico, siempre es de la Torah o de los profetas. Pedro, cada vez que cita un texto bíblico, es de la Torah y los profetas y los escritos. O sea, ninguno de los escritores del Nuevo Pacto, ninguno menciona ni a Pablo, ni a Pedro, ni ellos. Mire, lee la epístola de Pedro, que la carta de Pedro es buena. Le decía, no hay. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Y lo último es, Yeshua habló con los líderes del judaísmo del primer siglo, que eran muchos, no eran solamente fariseos y saduceos. No, estos eran los más preeminentes, porque los saduceos eran los que tenían a cargo la administración del templo. Los saduceos, los fariseos, era el grupo sectario más grande y más popular, de gente más sencilla, y era el grupo más grande dentro del judaísmo, en el judaísmo del primer siglo. Los saduceos eran los líderes religiosos, sacerdotales, aristócratas. Vivían en grandes palacios y en grandes casas en la ciudad alta de la Jerusalén bíblica. Ahora, cuando nosotros decimos que habló con rabinos, o sea, con fariseos, con escribas, con saduceos, habló con cuantos se le pudo presentar,
puso a hablar con ellos en los términos, presta atención, de la ley oral. Yeshua nunca contradice la Torah escrita. Siempre que está debatiendo con un fariseo, con un saduceo, con un esenio, con cualquier grupo, Yeshua no está debatiendo la Torah. Porque cuando a mí me dicen que la Torah, que el verbo, que la palabra se hizo carne, ¿cómo él se va a contradecir entre él mismo? Ajá, no los entendí. O sea, ¿usted cree que el verbo se hizo carne? ¿Usted cree que la palabra se hizo carne? ¿Cómo entonces, si él es la palabra, cómo Yeshua va a contradecir su misma palabra? No, la gente no razona. La gente te dice, ¡levante la mano! Y te ¡tírese el piso, aleluya! El ministerio de la risa, todo el mundo para el piso. El manto, porque aquí empezaron, en Miami vendieron mantos sagrados. Ibas a las librerías cristianas evangélicas y te vendían el manto morado, era para una cosa. El manto verde era para otra cosa. Mire lo que es interesante aquí. Lo primero que debemos saber es que Yeshua vivió como un judío observante de la Torah, y lo acabamos, por ejemplo, mencionar, que fue circuncidado, que fue al templo, que celebraba las fiestas. Lo vemos que iba a la sinagoga. O sea, fíjese, Yeshua era un miembro fiel de su sinagoga. Más fiel que nosotros. Porque él tenía costumbre de ir en Shabbat. Todo lo que... A mí me encanta porque Yeshua le dije, en la gran tribulación, dice, que vuestra huida no sea en Shabbat. Imagínense, pídale al Eterno que cuando venga la gran tribulación, su huida no sea en Shabbat, dicen los apóstoles. Qué interesante. Cualquier acusación de violar el Shabbat debe entenderse como una diferencia de interpretación dentro del marco legal judío. ¿Por qué cuando la gente no, en América Latina, en español, cuando hablamos de la ley, qué es lo que piensa la gente que es? La ley. ¿Qué es la ley? La Torah. Todo el mundo dice, la ley de Moisés. Pero no, en el judaísmo le llamamos ley ¿a qué? A la Torah. También le llamamos ley ¿a qué? A un versículo de la Biblia. ¿Qué le llamamos ley? A una enseñanza rabínica. ¿Qué le llamamos ley? A un salmo. ¿Qué le llamamos ley? A un texto profético. ¿A qué le llamamos ley? A una interpretación rabínica. Es como hoy. Está la ley del divorcio, está la ley de tránsito, está la ley civil, está la ley criminal, está la ley de la gravedad. Todos se llaman ley, pero no todos son las mismas cosas. Y por eso cuando la gente ve la palabra ley, que Pablo está peleando con aquel, porque la ley, la gente piensa que es la ley de la ley de la Torah. Todavía hasta el día de hoy dice, la ley dice, y te citan lo que dijo un rabino. ¿Qué está diciendo el que está diciendo la ley? No está diciendo la ley de la Torah, está diciendo la ley del rabino. Y aquí hay que marcar una diferencia. Por eso es importante poder entender esto, que cuando Yeshua está debatiendo, sobre todo en algunos puntos con el Shabbat, o acerca del Shabbat, lo está haciendo dentro del marco legal judío. Cuando digo el marco legal judío, estoy diciendo que en la Torah o en el Brit Hadashah nosotros tenemos la Torah escrita y la Torah oral. Tradúcame al español. La ley escrita y la ley oral. Fíjense, las dos para la concepción judío-farisea es que la Torah escrita fue dada por Hashem en el monte Sinai. ¿Y cuántos están de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Hay judíos hoy que dicen que no, pero yo no les hago caso. Yo creo que la Torah fue dada en el Sinai.
Y está la otra que dice que la ley oral, las tradiciones, las interpretaciones, las enseñanzas rabínicas también fue dada en el Sinaí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ninguna parte de la Torah dice que Moshe bajó con una enseñanza de enseñanza oral. No hay. Ahora, mantenga esto en mente. La Torah oral y la Torah escrita. Entonces vamos a ver cuando Yeshua debate con un fariseo, con un saduceo, ¿qué está debatiendo? Si lo que está escrito en la Torah escrita o en la Torah oral. No, yo no estoy preguntando. Digo, mantenga eso en mente. Manténgalo. ¿Por qué? Porque es de esta forma que vamos a entender si Yeshua está hablando mal de la ley o está atacando las normas rabínicas. Entonces vamos a partir de allí. Punto número 1. Yeshua fue acusado de violar el Shabbat al recolectar espigas. ¿Sí o no? Los discípulos fueron a recoger espigas. Tus discípulos violan el Shabbat. Vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, o sea, en Shabbat. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y entonces la gente dice: ven, los discípulos no guardaban el Shabbat, porque hicieron cosas que para los fariseos estaba prohibido hacer. Ya los discípulos no guardaban el sábado. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen guardado el sábado, no hubiesen arrancado las espigas. Esa es la conclusión de la gente. Ahora, si usted nota, quien hace la pregunta es un fariseo. Porque usted nunca va a escuchar el debate en esos puntos con los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían lo que creían los fariseos. Rabino, pero los fariseos y los saduceos no eran judíos. Sí. ¿Pero creían lo mismo? No. Habían cosas que sí y habían cosas que no. Por ejemplo, los fariseos creen en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos fariseos hay aquí? O sea, yo creo en la resurrección de los muertos igual que los fariseos. ¿Ah? Ahora, la pregunta es, ¿los saduceos creen en la resurrección de los muertos? No, no creen en la resurrección de los muertos. Pero eran judíos, qué raro, ¿no? Tenían otra creencia. Los fariseos creían que venía un Mesías Redentor. Sí. ¿Cuántos creen en un Mesías Redentor? Sí, igual que yo. Los fariseos creemos que hay un Mesías Redentor. Los saduceos no creían que venía un Mesías Redentor. Los fariseos creían que había vida eterna. Sí. Los saduceos no. Los fariseos creían en los ángeles. Sí, yo también. Los saduceos, pero eran judíos todos. Creían cosas totalmente diferentes. Y cada escuela dentro del judaísmo tenía un criterio diferente hasta el día de hoy. Ahora usted dirá, pero qué complicados son esos judíos con tantas... No, si los cristianos están igual. Tú miras a los cristianos y tú dices, Dios mío, ¿qué hago aquí? De tin, marín, de dos, pirigüe, cúcara, mácara, tirigüe. Los cristianos están igual. Usted ve un pentecostal, ve un bautista, ve un católico, ve un católico. Si usted ve a un católico ortodoxo con un católico romano, se arrancan la cabeza el uno con el otro. Se dicen de todo. Profano, hereje. Y uno se queda mirando y dice, ay, yo pensé, me he hecho fresco porque yo pensé que eran los judíos solo que estábamos así un poco divididos. No, en el cristianismo existe eso. Los pentecostales dicen que los bautistas están muertos. No tienen vida espiritual. Y los bautistas miran a los pentecostales como unos desordenados, unos locos.
Unos esquizofrénicos que están haciendo cosas y bullas que no. Entonces los cristianos adventistas miran a los cristianos que están guardando el domingo cuando es el sábado. Y los cristianos mirando a los adventistas y dicen, este adventista loco que hay que guardando el sábado y que no sé qué más. Y eso que no ha visto a los luteranos, a los anglicanos, a los metodistas, a los amish, y pare de contar. O sea, es que eso no es una cosa que sucedía en el judaísmo del primer siglo, en el judaísmo. Eso es una cosa que la Biblia, por no entenderla en el contexto bíblico, cada quien formuló una escuela y la vendió como su verdad. Y hasta este tiempo andamos caminando. Entonces dice que quienes le hacen la pregunta a Yeshua no fueron los saduceos. ¿Por qué? Porque para los saduceos la ley oral no tenía ninguna vinculación con el judaísmo. Para los saduceos la ley oral era una cuestión tradicional de la secta de los fariseos. Por eso usted nunca va a ver a los saduceos debatiendo de tradiciones con Yeshua. El punto de los saduceos con Yeshua no son las tradiciones rabínicas. ¿Cuáles son? Que él dice que es el Mesías y no puede ser. Porque Mesías no hay, es un impostor. Y ellos fueron los que lo llevaron al madero y lo mataron. Ellos fueron los que lo vendieron al imperio romano. Fueron los fariseos, los saduceos, los que hicieron todo este procedimiento. Ahora, fíjese. Es importante entender porque sus discípulos arrancaron espiga en Shabbat. Voy a explicar la halajá primero. O sea, yo no voy a decir lo que Yeshua dijo. No, espérense. Yeshua no puede decir nada que contradiga la Biblia. No puede. Pero sí puede contradecir lo que tú y yo opinamos o creemos. Fíjese, voy a hablar de la halajá. Lo que hoy nosotros llamamos halajá, ¿verdad? Lo que hoy nosotros llamamos halajá, que tiene que ver con camino, con forma de estilo de vida, palabra halajá, esa palabra antiguamente en el judaísmo del primer siglo no existía. El término halajá no existía en el judaísmo del primer siglo. ¿Me entendió? Pero hoy le llamamos halajá porque ya hoy se le dice halajá. En el judaísmo del primer siglo se le llamaba tradiciones. Las tradiciones de los ancianos. Entonces, cuando en la Biblia se habla de la tradición de los ancianos, es lo que hoy nosotros llamamos halajá. Fíjense, halájica, estoy hablando desde el punto de vista rabínico, no estoy hablando de Torah, punto de vista, la Torah oral, las enseñanzas de los sabios. Desde el punto de vista halájico, arrancar espiga, presta atención, puede estar relacionado con melajá. ¿Qué es melajá? Un trabajo que tiene que ver y está prohibido en Shabbat. No se trabaja en Shabbat, se descansa. 6 días usted fue esclavo del trabajo, pero en Shabbat no. Puede estar relacionado con melajá, entendiendo la palabra melajá como obra o trabajo. ¿Trabajo de qué? De cosechar. Y la palabra hebrea es kotzer, cosechar. Entonces la Torah prohíbe halaicamente, en la Torah oral, que no es la Torah escrita. La Torah oral es la que los rabinos escribieron. La Torah escrita es la que Moshe recibió en el Sinaí. Dice que alguien que arranque, haga coser, está hablando de cosechar. Pero los discípulos estaban cosechando. Los discípulos no estaban cosechando. Dice, ahora, la halajá, pero si es una acción sistemática y con intención de trabajar, entonces está prohibida. ¿Qué es lo que está diciendo la halajá? ¿Qué es lo que está diciendo la tradición? ¿Qué es lo que está diciendo la Torah oral? Está diciendo que cualquier trabajo que yo agarro y espigo, arranco las espigas y arranco espigas, voy echando en el bolso y arranco espigas y echo en el bolso y estoy arrancando espigas y echo en el bolso, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo melajá. Entonces, eso está prohibido en la Torah.
Ahora, los discípulos no están haciendo eso. Los discípulos no están trabajando. Dice que aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de Shabbat y sus discípulos tuvieron y comenzaron a arrancar espigas y a trabajar y a venderlas en el mercado de la esquina. No, ¿qué dice? Se la comieron. O sea, ¿está permitido arrancar algo para comer? Sí. Ahora, para algunos miembros de la secta farisea, los fariseos, como todo, están los extrema derecha, los del medio y la extrema izquierda. Eso existe en todas las partes. Eso existe en política, existe en la familia, existe en religión. Siempre hay un grupo que, aunque pertenezcan al mismo grupo, siempre en ese grupo hay alguien que es muy extrema derecha. Estamos los del centro y están los de extrema izquierda. ¿Qué estoy diciendo? Que el de extrema derecha es muy apegado al pie de la letra. Ahí. Es así. Están los del medio, que es donde yo estoy. Agarro lo bueno de aquí y lo bueno de aquí. El que está en la extrema derecha va a criticar al del centro y al de la extrema izquierda. Porque el de la extrema izquierda dice, aleluya, gloria a Dios, Rabino, ya Yeshua murió por nosotros. Su amor es tan grande y misericordioso que no importa lo que hagamos, siempre Hashem nos va a recibir con sus brazos abiertos. Ese es el de la izquierda. En el fariseísmo había eso. O sea, los fariseos peleaban con Yeshua, pero un día llegó Nicodemo, que era fariseo. O sea, siempre había gente que eran de derecha, del centro y de izquierda. O sea, estaban los extremistas, los moderados y los descarriados. Siempre ha estado ahí. Ahora, estos parece ser que son del grupo de los fariseos, que son de los extremistas. Le dice, no, ¿cómo es que se puede arrancar? Comer espiga por necesidad inmediata y sin trabajo formal no se considera cosechar en sentido legal. Lo que está prohibido en los 39 melajot, las 39 trabajos que están prohibidos en la Torah, en la Torah oral, porque en la Torah escrita no existe en ninguna parte los 39, es una deducción que los sabios tomaron de una parashá como esta. ¿Qué es lo que se puede hacer en Shabbat y qué es lo que no se puede hacer en Shabbat? La Biblia nos dice, sino algunas cosas. No se puede encender fuego, no se puede cocinar, algunas cositas, pero no da todos los detalles. ¿Cómo llegaron los sabios a esa deducción? Porque leyeron la parashá de hoy, dice, 6 días trabajará y guardará el Shabbat, no encenderá fuego. Y después dice, y cuando vaya a construir el tabernáculo, entonces los sabios dijeron, espérate. Habló del Shabbat ante la construcción del tabernáculo, quiere decir que todos los trabajos que se hicieron en el tabernáculo no se puede hacer en Shabbat. Y entonces pensaron, ¿qué hicieron en Shabbat? Cosieron, no se puede coser en Shabbat. En Shabbat cortaron, no se puede cortar en Shabbat. No se puede clavar. Amarraron, no se puede amarrar. O sea, fueron en la ley oral, en la Torah oral. El judaísmo fariseo desarrolló estos 39 melajot, 39 trabajos que están prohibidos y oídos. Y a esos 39 le pusieron 39 a cada uno. Entonces, aquello no hay quien pueda con eso. Y la gente piensa que nosotros seguimos todas estas normas. Es que nadie las puede seguir. Mire, 2 mandamientos nos dieron en el paraíso. 2, y no lo pudimos guardar. Uno que era fácil, multiplicarse. Un mandamiento positivo. Ese sí, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias. Y el otro era de todo árbol de la ciencia del bien, pero de la ciencia del árbol del bien, no. O sea, hay un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. O sea, uno para hacer y uno que no lo haga. 2, y oído, y Adán y Java no estaban en la condición que usted y yo estamos hoy. Cuando ellos pecaron, estaban en una condición de perfección. Estaban perfectos, no como usted y yo que andamos chuecos. Que estamos haciendo tikkun olam en cada momento de nuestra vida, estamos haciendo rectificación y rectificación. No, Adán y Eva estaban en una condición de perfección y 2 mandamientos no lo pudieron cumplir. Nadie dijo amén.
O sea, los apóstoles no están cosechando. La melajot es que para que los pudieran acusar de que habían violado el Shabbat, tenían que ¿qué? Cosechar. Pero no cosecharon. Ahora, la halajá permite acciones prohibidas menores en caso de hambre o necesidad leve. O sea, la tradición oral, la ley oral permite, no digo permitió, digo permite que hay cosas leves que se pueden violar en Shabbat. Por ejemplo, en Shabbat está prohibido manejar dentro de la norma rabínica ortodoxa. No se puede manejar un carro. Imagínense la hermana que viene de Val Harbor. Tenía que haber salido antier para llegar hoy a pie. Y no le voy a decir a la hermana Andrea, que vive por allá por el norte, que llega como una hora después aquí, ¿no? El hermano Víctor, que vive aquí a 15 minutos, 10 minutitos de aquí. O el rabino Robert, que viene 35, 40 minutos viajando de su casa para acá. O la hermana Carolina, que viene de allá de Kendall. Puros judíos adinerados allí. ¿Qué vamos a hacer? Los de Jayalía, bueno. Bienvenidos, mi hermano. ¿Qué pasa? Que no se puede manejar en Shabbat. Está prohibido según la norma extrema. Pero en 1972, 74, a los judíos que estaban en Sudán, los musulmanes los estaban matando. Entraban a la sinagoga y los mataban. Israel se dio cuenta y reunieron a los sabios y decimos, ¿y cómo hacemos? Bueno, vamos a buscarlo de domingo a viernes y el sábado paramos. Y se paró un rabino y dijo, no. El sábado también lo vamos a ir a buscar en el avión y los traemos. Pero rabino, el sábado no podemos manejar. Dice el rabino, sí, pero el Shabbat se puede violar cuando se le va a salvar la vida a alguien. Se llama el principio del Pikuah Nefesh. El Pikuah Nefesh, cuando la vida de alguien está en peligro, salvar eso implica violar, que ya no se ve como una violación. Ya no se ve como una violación. Entonces, la halajá, la tradición oral permite acciones prohibidas menores en casos de hambre o necesidad leve. No es que, hoy quiero comer unas tortillitas con gallo pinto en la mañana por el Shabbat. Bueno, pues el rabino dijo que cuando uno tuviera hambre leve puedo cocinar. No, por favor, sea serio. Si usted no se preparó el viernes, ¿verdad? Pero si usted está de viaje y no se preparó, pudiera ser. Yo recuerdo que una vez me fui a operar y el médico que yo escogí, un médico judío, iba a emplear una técnica de operación que casi nadie la hacía aquí en Miami. Y yo dije, pues con ese me voy a hacer, porque no voy a inventar a yo a ponerme mi hermoso cuerpo esbelto, mi físico judío, con un médico loco aquí, me va a dejar todo turesco. Y me fui. Y cuando ya vamos a hacer la cita, me dice, el señor judío, que yo pensé, me va a dar la cita para el lunes, martes, miércoles, me dice, no, yo solamente opero los sábados. Y ya, el cuadrado. Yo no me voy a operar el sábado porque yo no voy a mirar el Shabbat. Yo no puedo, ese judío, ¿cómo va a estar trabajando en Shabbat? No, ¿qué clase de judío es ese? Ese, el cuadrado. Usted no. Usted tiene una mente muy abierta. Yo, el cuadrado. Y bueno, no hay manera. Si yo opero el sábado, si llega el sábado, lo opero, hacemos la cita. Pues nada, opéreme. Y hago la cita y le digo a los líderes, quédense aquí porque no quiero operarme, vamos a operar el sábado. Yo no quiero operar el sábado. Mire, yo le tengo prohibido a todo el mundo que viene a mi casa de viaje, le digo, no llegue el sábado porque te vas a ir en taxi. Yo no recojo a nadie el sábado en el aeropuerto. Te lo estoy diciendo de antemano. Por favor, los que me siguen en las redes sociales, no llegue el sábado porque yo no voy a recoger ni a mi mamá. Bueno, mi mamá no, mi mamá murió. Mi papá también murió. Yo no recojo a nadie el sábado. Yo el sábado lo tengo separado para esto. Yo no me voy a complicar yo para complacerlo a usted. Usted complíquese usted y yo cuando venga aquí le ayudo a terminar de llegar. Amén. Le digo amén. Y cuando llego al consultorio, que uno sabe que uno tiene que tocar la ventanita aquí para llenar todos los datos,
cuando abro no voy a decir el nombre por respeto, me consigo con mi gran amigo, judío ortodoxo, el rabino fulano de tal. Cuando él abre la puerta y él me ve, pues yo me fui sin kipá. Y él andaba sin kipá, porque como un judío está trabajando con kipá, cuando abrí así la ventanita que él me miró, nos quedamos mirando fijamente. Nos quedamos mirándonos los dos y dijimos, oh, espérate. Y él me mira y se ríe. Y yo me quedo serio porque yo soy cuadrado. Y me dice, él me trata con mucho respeto. Me dice, Rabino William, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Y entonces el cuadrado le dijo, no, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo es que usted es rabino ortodoxo y está aquí? Y me dijo, calma, no tengo trabajo. Busqué a este señor, lo llamé y me dijo que me iba a dar un trabajito, pero que solamente los sábados. Y necesito pagar mis cosas, si no me botan del apartamento. Y en ese momento agarré el cuadrado, lo borré, hice un hexágono para entender que yo no soy quien, que él por una necesidad que realmente era una necesidad, no es que en la mañana me levanté y dice, ay, desde que soy mesiánico no me como una buena tortillita con quesillo ahí en la mañana, con pinolillo. No, voy a abrir el Shabbat porque tengo hambre. No, ese no es el hambre del que estamos hablando aquí. Esos son los hermanos en Cuba. Oh, sí. ¿Y sabe qué? A mí, mire, yo admiro a la gente. Esta gente te dice, Rabino, lo que se consigue aquí es puerco. Lo hay por todos lados. Y el pollo es el que existe, pero es más caro. Y preferimos comprar pollito. Ahí compramos el muslo, lo mojamos, lo sacamos y lo guardamos para otra semana, porque imagínense. Es carísimo. Es complicado. No estamos hablando de la sinvergüenzura y la comodidad que tenemos nosotros a veces a la hora de buscar una vía de escape para poder resolver un problema nuestro. No estamos hablando cuando verdaderamente amerita. Y por eso la halajá claramente dice, permite acciones prohibidas menores. Fíjense que dice la halajá. La halajá. No la Torah escrita, no la Torah de Moisés. Con esa no hay negociación. Hashem dijo que es así y es así. Rabino, conseguí un trabajo el sábado, ¿qué hago? No trabajé. Pero Rabino, me van a pagar $50 la hora. No trabajes. Rabino, pero no será que... Yo no te puedo decir que trabajes porque yo enseño que aquí dice lo que está escrito aquí. Y aquí dice que no se puede trabajar. Por eso no te va bien en los negocios. Por eso no te va bien en los negocios. Te trancas y no hay cómo hacer. Dios mío, ¿cómo hago aquí? Que no sé qué. La Biblia dice que cuando tú guardas los mandamientos, Hashem te va a bendecir de tal manera que cuando tú siembres no te va a dar tiempo a recoger y guardar porque la otra bendición viene detrás de ti. Es que tienes que creerle al Eterno. Así es. Tienes que creerle. Sobre todo si no hay intención de transgredir el mandamiento. Si no hay intención para transgredir el mandamiento, hay ciertas cosas que la halajá, la tradición, la ley oral permite. Cuando yo digo ley oral, la tradición, yo no estoy hablando de lo que dijo Moisés, lo que Dios le habló a Moisés. Estoy hablando de las normas que los sabios colocaron para tener un orden. La Mishnah, Tratado Talmúdico Shabbat 73a, dice que están las 39 melajot, incluyendo el kotzer, o sea, el cultivar, el cosechar. Pero el kotzer está en un contexto de trabajo. Los apóstoles no estaban trabajando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Tuvieron hambre?
Y arrancaron y comieron. El problema es que, ¿cuál era el problema de ellos? Que arrancaron. Y esa extrema derecha dijeron, no, es que ni arrancar se puede eso. No, pero que la Biblia está hablando de cuando hay que arrancar para cosechar la cosecha, no para arrancar espigas y comer. Está hablando de cosechar, de trabajar. No, pero nosotros vamos más allá. Bueno, te lo voy a explicar así para que entiendas. La norma en ninguna parte de la Torah, yo cuando digo esto me meto en problemas, pero cuando yo enseño esto, me busco muchos problemas y esta semana voy a empezar, seguro que voy a estar hablando de esto. En ninguna parte de la Torah dice que no se puede comer carne con leche. Cuando yo digo esto, me busco un problema. En la Torah escrita no hay ningún texto que diga que no se pueda comer carne con leche. No hay ninguno. Ninguno. En la Torah oral, sí. ¿Y qué hicieron los rabinos? Bueno, nosotros entendemos que no se puede comer al cabrito en la leche de su madre. Ahí no está diciendo que no se puede comer carne con leche. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no te puedes comer el cabrito en la leche porque eso es cruel. Es cruel. Entonces, ¿qué pasa? La ley oral dice, espérate, eso es verdad. Si usted tiene una cabra y la cabra tiene un cabrito, usted no puede matar al cabrito, ordeñar la mamá y en la leche cocinar al cabrito. No lo puede hacer, está prohibido en la Torah. Ahora los rabinos dijeron, para que alguien no vaya a violar eso, vamos a hacer un cerco. Un cerco, saquen una cerca, ¿verdad? Alrededor de ese mandamiento, para que no violen este mandamiento, a un sabio se le ocurrió hacer un cerco. Vamos a proteger el mandamiento. ¿Cuál es? Que no mezclemos carne con leche. Y así no cometemos el error de violar el que está escrito. Hicieron el cerco. Entonces por eso hoy, entre los ortodoxos, es una complicación. ¿Por qué? Porque no comen carne con leche, no mezclan carne con leche, tienen dos neveras, porque en la misma nevera donde está la leche no pueden meter las carnes. Los utensilios tienen que separarlos, porque los utensilios donde comen carne no pueden comer cosas con lácteos. Los cuchillos con los que comen carne son uno y los cuchillos con los que comen lácteos es otro. Los envases, los platos, los vasos, todo lo separan. Entonces usted entra en una cocina ortodoxa, ¿qué hacen ellos? Cumplen la halajá. Cumplen la tradición oral. ¿Está mal? No, yo no estoy atacando eso. El que lo quiera guardar, yo no tengo ningún problema con eso. Porque eso forma parte de nuestra tradición también. Pero es tradición, no me lo vendas como mandamiento bíblico. Véndemelo como una tradición y yo te lo respeto. Pero si me lo vendes como algo bíblico, te voy a decir que no. Entonces, quiero que entiendan que después que hicieron el primer cerco, se inventaron un segundo cerco. No solamente las carnes rojas, sino también las carnes de ave. Tampoco se puede mezclar la carne de ave con leche. Y vean acá cuántas gallinas ustedes conocen que se ordeñan. Porque el mandamiento primario que dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Entonces dijeron, también para violar, otro cerco. Mandó. Las aves no se pueden hacer mezcladas. ¿Usted cree que se quedaron ahí? Me encanta el judaísmo. Hicieron otro cerco. Y los pescados tampoco. Nada. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del judaísmo hay un grupo ortodoxo, ultraortodoxo, que guarda la Torah escrita, pero también guarda la Torah oral. Yeshua aquí no está debatiendo el texto bíblico. Yeshua, ¿qué está debatiendo? Yeshua no está contradiciendo la Torah. ¿Qué está debatiendo Yeshua? La Torah oral, no la Torah escrita, no la ley de Moisés que recibió en el Sinaí. Yeshua está atacando en la Torah oral, las tradiciones, la halajá, porque le parece que es muy excesiva, que es muy fuerte, que es muy rígida. En el Talmud Jerusalmí, y digo Jerusalmí porque está el Talmud babilónico y el Talmud jerusalemetano. En el Talmud de Jerusalén, en Berajot 1.5, permite excepciones cuando hay necesidad leve. Se le llama en hebreo Sheat Hadekha. Especialmente si se hace sin intención de producir. O sea, ¿qué pasó con los apóstoles, los discípulos? Que cuando ellos arrancaron, ¿cuál fue la intención? ¿Cosechar?
no fue cosechar. Entonces, el principio halágico que están debatiendo, aquí no están debatiendo Torah, porque en ninguna parte de la Torah está prohibido arrancar espigas en Shabbat. Es más, la Torah dice que se puede arrancar espigas. Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Deuteronomio capítulo 23, versículo 25 dice, o vamos a leer el 24, dice, cuando entres en la viña, ¿sabes lo que es una viña, verdad? Donde siembran uvas. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uva hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. ¿Entendió lo que está diciendo? O sea que cuando usted llega a un lugar donde hay muchas uvas, usted puede ir y puede comérsela, pero no puede meterla en el cesto porque se considera melajá. Estás trabajando, estás cosechando. Estás cosechando. Guardas y mete ahí, estás cosechando. La Torah permite que podías entrar. Sigue leyendo el 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano. Mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué está diciendo? Que puedes entrar, tienes hambre, cortas y comes, pero no puedes pasar la hoz y cosechar para llevármelo. Mi esposa tenía un amigo aquí, hace muchos años, que llegó, y hace muchos años cuando yo llegué, que Miami era Miami, ahora no, esto es una extensión de América Latina. Cuando Miami era Miami, habían unos aparatitos donde ponían los periódicos, y usted llegaba y metía la moneda y se abría, y usted agarraba un periódico, porque para que usted va a leer 2 periódicos, ¿verdad? Al menos que usted lo necesite para otra cosa. Para empapelar, no sé. Y él agarró, metió y estaba sin trabajo. Metió, abrió, sacó la cantidad de periódicos que estaba dentro, se paró en la esquina y se lo puso a vender. Así es la raza de nosotros. Ese mismo hombre, ¿se acuerda cuando pasábamos por los toll? Que antes, los que tenemos años aquí, cuando usted iba a pasar por el toll, que no teníamos ahora el que nos lo descuenta, el Son Pass, ahora, ¿cómo pagábamos el toll? Teníamos que tirar la monedita y cuidado si pelábamos teníamos que buscar otra, bajarlo, tirar el último 25 y tirar la monedita ahí, y se levantaba el palo y nosotros seguíamos. ¿Se acuerda aquella época? Ya eso hace unos como 20 años atrás. Fíjense, este muchacho se dio cuenta que una moneda de su país tenía el mismo tamaño que los 25 centavos de aquí, que pesaba igual que aquí, y un día sin querer tiró el bolívar y se levantó el tubo. Le mandaba a los amigos, tráeme bolívares de allá. Nunca más volvió a pagar un toll porque siempre tiraba el bolívar. Por eso yo soy de Camagüey. Por eso yo soy de Camagüey. ¿Qué es lo que permite la Torah? La Torah permite arrancar y comer. Para comer. Pero si vas a arrancar para trabajar, está prohibido. En el texto de Mateo capítulo 12, los apóstoles no estaban trabajando. Entonces el punto de Mateo 12 no es que los discípulos estaban violando la ley. ¿Cuál es el tema de Mateo? ¿Cuál es el tema de Yeshua? ¿Que está debatiendo un versículo bíblico? No. ¿Está debatiendo qué? Una halajá, una tradición. Y Yeshua les dice, y me encanta porque Yeshua les dice, vaya otra vez conmigo a Mateo, por favor. Pero él les dijo, no habéis leído, y fíjense, los fariseos estaban hablando de halajá. ¿Para dónde fue Yeshua? Me encanta cómo era mi maestro, mi Rambam Berrabotay. Me encanta. Por eso cuando usted me sale con los cuentos de Raymond, usted dice, Raymond empieza con unos cuentos y ya yo tiemblo.
O la hermana Ruth que me dice, entonces eso quiere decir, o sea, ya la hermana Ruth empieza diciendo que eso es así. Cuando dice, esto quiere decir, o sea, ya está, yo voy a decir, no. Esa gente que dice, no, rabino, pero, no, es que usted me ha oído a mí decir que así no lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Se lo digo o no se lo digo? Sí, el rabino nos regaña mucho, claro, porque tiene muchas loqueritas usted en la cabeza. Tengo que espantarle todos esos comején que le metieron allí. Rabino, pero es que yo, no, vaya, así no lo dice. Porque en el parafraseo se meten cosas que el texto no dice. Y yo siempre voy a decir como mi maestro, yo aprendí de mi rabino Jaime Leví y aprendí de mi gran rabino Yeshua, el de Galilea, que él dijo, escrito está. A mí el cuento y la melodía, y le digo, sí, pero no. Yeshua le dijo, no habéis leído, y entonces Yeshua contrapone la Torah escrita versus la interpretación farisea. ¿Usted entiende lo que está pasando aquí? La interpretación farisea de ser muy estricto, Yeshua le cita el texto y le dice, le cita un texto y le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación? ¿Y cómo? Si Yeshua, David no era levita. ¿Cómo David se metió al templo a comerse los panes de la proposición? Que por orden y mandamiento de Hashem solamente se lo podían comer los sacerdotes. Yeshua le dice, pero no habéis leído lo que está allá en el libro de los profetas. ¿Cómo entró David a la casa de Dios y comió los panes de la propiciación? Que no les era lícito comer ni él, ni los que con él estaban. Solamente a los sacerdotes. ¿Alguien ha leído ese pasaje ¿alguien ha ido a buscar eso? ¿Dónde está? No, nadie, porque ya todo el mundo lo lee y dice ya. Ya sentí. No, es que usted tiene que ir a leer ese. Vaya, búsquelo, vamos a leerlo, que ya estoy terminando, con eso voy a terminar. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? Primera de Samuel, ¿qué? ¿Qué dice? Primera de Samuel. Vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió, y lo que te he encomendado yo ya les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué piensas? ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo un pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió, Perdón. ¿Cómo el sacerdote iba a acceder a darle el pan sagrado, el pan de la proposición, a unas personas que no eran levitas, ni siquiera eran de los sacerdotes? Cuando está prohibido en la Torah que solamente los sacerdotes eran los que se comían el pan de la proposición. ¿Qué hizo aquí? ¿El sacerdote qué hace? Cambia la regularidad del mandamiento y lo afloja. ¿Para que qué? Para que el rey David pueda seguir ejerciendo y funcionando, porque sabemos que el rey Saúl lo andaba buscando para matarlo. Sigue leyendo, ¿por dónde? ¿Qué versículo va? el 4 o el 5. El 4. Y los gabaonitas le respondieron. El sacerdote respondió, ese ya lo leímos, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano,
Entonces el 5 dice, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición. ¿Quiénes eran los que andaban con el rey David? ¿Pero quiénes eran los soldados? Esa se la dejo para el Beit Midrash. Entienda, cuando Yeshua está debatiendo en este caso, y usted me podrá buscarla después, todos los casos del Shabbat, se va a dar cuenta que el punto no era bíblico el que estaban debatiendo. El punto era ¿qué? Alágico. Era el punto de lo que se creía que se debía hacer. Hoy es como que si paráramos un pentecostal con un bautista. La hermana bautista maquillada de pantalón en el servicio y la pentecostal con la falda a los tobillos, con la blusa larga y sin maquillarse. Estas dos discutiendo. No, que tú eres una mundana, porque tú te maquillas y te peinas. Entonces le decía, y tú eres una arcaica. ¿Cómo te estás vistiendo así toda fea, descuidada, desgreñada? Tu marido te va a cambiar. No, pero yo vivo en santidad. Tú no, tú eres una mundana. Las dos que están discutiendo Torah? No. ¿Están discutiendo Biblia? No. ¿De qué están hablando? De las tradiciones que cada congregación tiene. Los católicos dicen que hay que echarle agüita aquí. Los protestantes dicen que hay que meterlos bajo el agua. Y se han pasado desde 1500 para acá peleando que es rociadito, no que es sumergido, que es rociadito. Y ahí andan. Ahí andan. ¿Qué están peleando? ¿El bautismo es un mandamiento? No. ¿Dónde está escrito en la Torah que hay que sumergir a la gente? Amén. ¿Dónde dice en la Torah que hay que sumergir a la gente? De un lado. El bautismo es una tradición farisea. Amén. Y Yeshua siguió la tradición farisea. Los saduceos no creían en la inmersión. Eso no está en la Torah en ninguna parte. Mi hermano, entienda que una cosa es la tradición oral y la otra cosa es la tradición escrita. Una cosa es la Torah oral y la otra la Torah escrita. Nosotros tomamos vino en la noche de la Pascua porque está en la Torah escrita o porque está en la Torah oral. Porque está en la Torah oral. No está en la Torah. Ya va entendiendo, ¿eh? Ya va entendiendo. Ya va entendiendo. O sea, en la noche de la Pascua comemos huevo porque está en la Torah escrita o porque está en la Torah oral. Está en la Torah oral. La sopa de matzah no los comemos porque está en la Torah escrita o está en la Torah oral. En la Torah oral. Mire cuánto que fariseo es usted hoy. Todo lo que le descubrí en la tradición, póngase de pie. Yeshua no contradijo el Shabbat, ni atacó el Shabbat, ni habló mal del Shabbat, ni lo vino a abolir. Lo que estábamos debatiendo era cómo hacerlo, cómo celebrarlo. Y hay algunos que son muy extremos, son apegados. Tienen que echarle sal, miel al pan y tienen que dárselo, tienen que tirárselo porque si se lo dan en la mano, entonces eso es del duelo. No me lo tires porque eso es duelo. No me lo dejen, dámelo en la mano. Te lo tiro, pues si te lo doy en la mano es duelo. La gente está tratando de buscar una forma cómo hacer el Shabbat. ¿Y sabe qué? El Shabbat es un día de delicia. Es un día de alegría. La Torah escrita nos dice que debemos de guardar. Y lo que la Torah escrita no nos lo dice, los sabios de Israel nos dieron pautas para poder también regular lo que la Torah escrita nos dice. Pero hay que tener cuidado. Está prohibido en Shabbat cortarse un hilo de la camisa sin él. Según la tradición extrema, eso está prohibido. Cortar el papel higiénico en los extremos está prohibido. Y por eso hoy algunos nos prenden luces
y tienen esto y no manejan, porque están en el lado extremo. Pero están en el lado extremo ¿de qué? De la halajá, de la tradición. Hay una halajá que es el punto medio. Ahí estoy yo. Ahora, el de la izquierda no me gusta. Ni en política, ni en Biblia, ni en estilos de vida bíblicos. Me gusta el centro, que puedo sacar lo mejor de aquí y puedo sacar también lo mejor de acá. Yeshua es el Señor del Shabbat. Él se declaró el Señor del Shabbat, no el Señor de otro día. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios y Dios de nuestros padres. Te damos gracias porque entendemos que tu palabra es verdad. Entendemos que desde la creación el Shabbat no fue dado para recordar la hora de la creación, para recordar el comienzo de las fiestas y para recordar la salida de Egipto. Y tu santo Shabbat hemos heredado con amor y beneplácito. Bendito eres tú, Señor, que santificas el Shabbat. Amén. Gracias, Yeshua, porque nos enseñaste a no irnos a los extremos. Nos enseñaste a ser compasivos. Que hay algunos casos que ameritan ser compasivos, otros no. Y que nos dé la dirección y que tu Ruach HaKodesh nos guíe siempre a toda verdad. Y nos ayude a enseñar cuando un mandamiento no se puede violar y no se puede negociar. Y cuando una tradición la podemos negociar y la podemos adaptar. Haznos lo suficientemente maduro para entender cuándo es una tradición, cuando es una Torah de Rabanam y una Torah de Oraíta. Una Torah escrita y una Torah de los sabios. Y la de los sabios me parece que es hermosa y me ha ayudado a darme forma, conocimiento e identidad, pero nunca la voy a poner por encima de las enseñanzas de Moshe Rabbeinu. Nunca voy a contradecir las enseñanzas de la Torah. Aquellas tradiciones que hermoseen la Torah, aquellas tradiciones que me lleven a complementar y a hermosear el Shabbat, y aquellas tradiciones que me exalten a Yeshua y lo pongan en el lugar que va, son las que nosotros celebraremos. Bendito eres tú, Señor, que santificas el Shabbat para nosotros. Enséñanos a nosotros santificar el Shabbat para ti. Bendícenos en esta semana que comienza. Bendícenos con paz que sobrepasa todo entendimiento, con salud y con larga vida. Prospera la obra de nuestras manos, el deseo de nuestro corazón para bien, para vida y para paz. Que sea tu Torah en nuestros corazones, guiándonos, como dijo el salmista. Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yevarejecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panavelecha vikunecha. Ish Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Nos vemos en el Beit Midrash.